8 de la mañana con 46 minutos, 8:46 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado, el señor Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, que nos acompaña de forma telemática. Omar, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. En estos últimos días se han revelado estos audios de altos oficiales de la Policía Nacional hablando de ocultar un informe, una investigación sobre mafias del narcotráfico que salpican al entorno del presidente de la República, a su cuñado, a sus amigos, etcétera, etcétera, y que hablan incluso de supuestos aportes a la campaña presidencial de Guillermo Lasso, actual mandatario del Ecuador. Y todos nos preguntamos si esto se supo en momentos en que estaba todavía la campaña, no era una autoridad. ¿Cómo es que el Consejo Nacional, o si se empezó a investigar, me refiero, cómo es que las autoridades electorales no se han pronunciado hasta el momento después de estas revelaciones? ¿Qué tienen que hacer las autoridades electorales ahora que se conocen con audios y todo, y con un documento que ha sido reabierto, como es este caso de la investigación de León de Troya? ¿Cómo es que no se pronuncian? ¿Qué se puede esperar de las autoridades electorales ahora? Buenos días, bienvenido. Y si activa su micrófono, por favor, que está apagado. Sí, me ha pasado todo, así que incluso estoy ahora en el teléfono. Bueno, Licenia, buen día, Alexis. No tengo micrófono. Estamos. No, sí, ahí estamos, no lo escuchábamos sí. Muy alto, ahí estamos. Perdón. Bueno, buen día, Alexis, Licenia, un gusto estar con ustedes. A ver, yo creo que lo primero es que este tema sale a la luz ahora con la revelación de un informe que, bueno, es de conocimiento público, desde una investigación que hace la policía, que finalmente termina siendo archivada, y la discusión sobre si el presidente conocía o no de ese informe, una declaración del secretario de Seguridad, que dice que en un medio dice que sí conocía un poquito, dice, incluso haciendo el gesto, ¿no es cierto? Conocía un poquito de la primera parte del informe, pues ya no supo nada. Y después sale a aclarar en la tarde que él no ha dicho lo que dijo. Es decir, creo que hay un montón de cosas y un montón de temas mucho más profundos que investigar. A ver, respecto al rol del Consejo Electoral, creo que no se entiende muy bien cuál es el rol del Consejo Electoral en términos de lo que es el control del gasto electoral y el origen de los fondos que se destinan y utilizan en la campaña electoral. Y el Consejo Electoral es básicamente un juez de cuentas, ¿no? Si durante la campaña electoral ejerce controles, o debería ejercer controles, los cuales evidentemente en la última campaña no los ejerció. Me refiero a la campaña presidencial, ¿no? De hecho, a 3 cuadras del Consejo Electoral había una gigantografía, una valla publicitaria que decía: ¿y por quién vas a votar? ¿Por el que te ofrece desdolarizar y el desempleo, por el que te ofrece empleo? Es decir, que obviamente no correspondía, no tenía una firma de responsabilidad de una organización política. Sin embargo, eso digo, a 3 cuadras del Consejo Electoral estaba eso, ¿no? Me recuerdo en Guayaquil unas grandes vallas que decían que en marzo se estrenaba la película Venezolanización, que era obviamente campaña subliminal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema en el ejercicio de control del Consejo Nacional Electoral durante la campaña electoral, pero ya en el tema de las cuentas de campaña, el Consejo Electoral es un juez de cuentas. Es decir, actúa como actuaría el SRI o un auditor de la Contraloría, es decir, revisando que las cuentas que la organización política presenta, y dentro de esto ver cuál fue el origen, el monto y el destino de los recursos que fueron recaudados para la campaña electoral. Ahora, aparece esta denuncia. El Consejo Electoral no creo que tenga la capacidad ni técnica ni legal de hacer una investigación a fondo de si es que este audio en el que se habla de un aporte de creo que $1,5 millones a la campaña de Guillermo Lasso sea un hecho real. Me parece que corresponde más ya a las investigaciones que la Fiscalía debe hacer sobre la relación de esta mafia albanesa con la campaña electoral del presidente Lasso y con el propio gobierno, porque el tema es bastante más complejo, ¿no? La presencia del cuñado dentro de una investigación, luego este archivo de una investigación que lleva 4 meses, me parece 4 o 5 meses, si es que calculamos más o menos con la información que se tiene,
y el súbito archivo de una investigación sobre narcotráfico. O sea, creo que ahí sí el Consejo la tiene complicada, ¿no? Es decir, no veo cómo el Consejo puede realizar una investigación que corresponde más a la Fiscalía, ¿no? Omar, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, si fuese otro el escenario y otros los personajes, los implicados, ya tendríamos cooperación internacional. O sea, ayer con Andrés Arauz recordábamos que en medio de la campaña, cuando salió esa publicación de la revista Semana, que entendemos muy bien para quién opera en Colombia y en la región, sobre un supuesto financiamiento del ELN a la campaña de UNES, de Arauz y Rabascal, vino Barbosa, el fiscal general de Colombia, al Ecuador, y empezó a cooperar con la señora Salazar, y muy diligentemente el señor Luis Verde Soto, entonces consejero electoral, se movió, y las autoridades electorales se pusieron en apuros y se pusieron a investigar. Bueno, acá, que además no estamos hablando de un grupo irregular, armado, etcétera, ni de $50,000, sino de 1,000,000 que provienen quién sabe de dónde. Se habla tanto de mafias albanesas y tal. Vemos que las autoridades en general, judiciales y electorales, están cruzadas de brazos. A ver, bueno, recordemos que eso aunque fue sea solo presunciones, Omar, aunque sean solo presunciones, por supuesto. Sí, por supuesto. A ver, recordemos que ese tema del supuesto aporte de las FARC a la campaña de Andrés Arauz fue un acto de campaña, fue un hecho de campaña vergonzoso, por supuesto, porque hay una intervención de los fiscales de Ecuador, de Colombia, tratando de generar a partir de una publicación evidentemente mentirosa, generar un ambiente dentro de la campaña electoral e incidir en el electorado con una denuncia absolutamente falsa. Bueno, también recordemos que ahí, aparte de Luis Verde Soto, ya nos tenía acostumbrados a decir cualquier cosa, no pasó nada más. Yo creo que aquí hay un problema real dentro de la política ecuatoriana y es una falta absoluta de seriedad. O sea, se dice en la política, no solamente en las elecciones, en la política ecuatoriana. Antes, recordará usted que a cualquier persona, las acusaciones por lo general en la política eran a las mujeres, les tachaban de prostitutas, perdón el lenguaje, y a los hombres de homosexuales. Era el lugar común de la política. Ahora ya hemos rebasado eso. Ahora todo político es narcotraficante, más o menos. El presidente de la República en cadena nacional dijo varias veces que quienes no apoyaban sus propuestas de consulta popular eran narcotraficantes, con una facilidad, con unas tan suelto de huesos, una cosa impresionante, ¿no es cierto? Es decir, creo que sí hay que empezar a revisar todo esto. O sea, es decir, no puede ser que las redes sociales se hayan convertido, uno, en el espacio donde cualquier persona puede decir lo que le canta, ¿no es cierto? Y que esto además se convierta después en temas de discusión y en verdades absolutas. O sea, me parece que sí estamos destrozando la convivencia social, no solamente la política, la convivencia social. Entonces, sí creo que hay que revisar obviamente el Consejo Electoral a partir de la investigación que tiene que hacer necesariamente la Fiscalía, ya que ha reabierto el informe de León de Troya sobre si esta conversación telefónica que se revela, donde se habla de un aporte de 1.5 millones a la campaña de Guillermo Lasso, es real. Y de ser real, si es que esto ingresó efectivamente a la campaña, es decir, si es que fue un aporte que se registró dentro de la campaña, si es que fue un aporte en especie, cómo se distribuyó ese aporte en especie, si hubo una participación efectiva del movimiento político, creo, dentro de la distribución de los aportes en especie, que supuestamente es eso, ¿no? Aparentemente fue dinero que fue para compra de mascarillas que se entregaron en la campaña, para pruebas de COVID y de tales, ¿no? El otro elemento que creo que también es importante es empezar a ser un poco serios de estos temas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser posible que el ministro del Interior, Juan Zapata, hace poco tiempo, acuda a la Fiscalía con un informe de memes de redes sociales a acusar a candidatos de estar financiados por el narcotráfico? Porque un supuesto señor que supuestamente podría tener relación con actividades ilícitas aparece en una foto, o porque le dice, o porque en sus redes sociales dice yo apoyo a fulanito o menganito. Es decir,
no puede ser que eso pase, y eso pasa a nivel de la Asamblea, donde hay un asambleísta particularmente, que además se supone que es penalista, que se pasa estalqueando redes sociales, presentando fotos, videitos de la campaña electoral, diciendo aquí están las pruebas de que fulano de tal o tal o cual persona tienen relación con el narcotráfico. Es decir, no es el mismo asambleísta que lanzó lodo con ventilador esta semana con un informe de la super de compañías acusando a todo el mundo de tener relaciones con mafia albanesa, y después dijo, no, yo no estoy acusando de nada, digo que hay que investigar. ¿Es el mismo? Ese mismo que es del partido de la señora que recién salió. Estuvo en la entrevista anterior. Entonces, por favor, o sea, tengan un poco de seriedad. Es decir, a ver, en una campaña electoral, los que han estado en una campaña electoral conocen la cantidad de personas con las cuales un candidato tiene contacto durante la campaña electoral, fotografías, incluso reuniones, que no son prueba de absolutamente nada. Lo único que prueban es la mala fe de quienes empiezan a distribuir ese tipo de información y acusar con ese tipo de información a otras personas de estar vinculados con actos ilícitos, en definitivo. Entonces, en serio, o sea, estamos destruyendo. ¿Cómo quieren que la gente, que los jóvenes se interesen en la política si resulta que la política es una cloaca? ¿Se acuerdan de Glow, la lucha esa libre en el lodo? Es eso, en eso han convertido la política, sin un debate de fondo, sin discutir los temas de fondo. Ese mismo asambleísta que ahora parece abogado, defensor del presidente de la República frente a un acto de fiscalización de la propia asamblea, cuando además se dice fiscalizador, ¿no? Así es. Es decir, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que espera el país? El país espera que finalmente el presidente de la República dé una explicación a todos estos temas que están alrededor de su campaña electoral, alrededor de su propio gobierno. Eso es lo que esperamos, y esa es la oportunidad además que tiene el presidente a través del juicio político de presentar sus argumentos, los elementos que él tenga, para defender también la honra del presidente, no solamente parapetarse en el poder, evadir a la Asamblea Nacional y evitar dar explicaciones al país, que el país se merece, los ciudadanos se merecen explicaciones del presidente de la República. Alexis, cuando la Asamblea planteó el tema de la destitución del presidente, el presidente no acudió a la Asamblea. Yo no sé por qué dicen que el presidente está distraído con los temas del juicio políticos, del el presidente no está distraído, él ni siquiera asiste, manda al secretario, en esta ocasión mandó al secretario jurídico de la presidencia a que hable en su nombre. Es decir, ¿está distraído con eso? Aparentemente no, él no le da ninguna importancia a la fiscalización de la Asamblea, no le da ninguna importancia a la Asamblea Nacional, donde está, se supone, representado la mayoría de los ecuatorianos. Son 137 asambleístas de distinto origen, de distintas vertientes políticas, donde está representada esa diversidad, ¿no? Incluso temas de formación que siempre se discuten, ¿no? Deberían ser más o menos PhDs en derecho los asambleístas. No, los asambleístas representan a lo que es del país, a esa diversidad que tiene el país, y es lo correcto. Para eso está la Asamblea, para eso está el Parlamento, para que todas las voces sean escuchadas y tengan una representación. Entonces, creo que sí hay que darle más seriedad al tema. Ahora, el Consejo Electoral, obviamente, sobre la base de lo que va, porque, insisto, o sea, ¿qué capacidad puede tener el Consejo Electoral de investigar si es que efectivamente hubo aportes ilícitos en la campaña de un candidato, más allá de opiniones sueltas como las que hacía Verde Soto, ¿no es cierto?, que obviamente estaban direccionadas a atacar un grupo político, y que la mayor evidencia de eso es que una vez que se dieron los resultados electorales y se proclamaron los resultados electorales de la presidencia, él renunció diciendo que ya cumplió con su deber, con la razón por la cual estaba ahí. E inmediatamente fue a la presidencia. Al gobierno, a la Secretaría Anticorrupción, que por cierto ahorita está en acefalía. No hay secretario anticorrupción, nadie quiere aceptar ese cargo. Es que no debería existir, Alexis. Pero es que ¿quién va a aceptar ese cargo en estas condiciones, Omar? Es que nadie va a aceptar ese cargo, además que es un cargo que no debería existir. A ver, seamos realistas, a ver, tienes la Contraloría. Fiscalía. Tienes la Fiscalía. Consejo de Participación.
Asamblea. Consejo de Participación. Ya, o sea, tienes toda una institucionalidad que es la que debe vigilar la transparencia de las instituciones públicas. ¿Por qué la presidencia tiene que asumir un rol que no le corresponde? Obviamente el rol que le corresponde al presidente es sí, seleccionar a funcionarios que tengan probidad y capacidad para ejercer los cargos. Y evidentemente, por ejemplo, en el mismo caso que estamos hablando, bueno, anterior a ese, está el caso del señor Luque, que el propio presidente de la República, un tipo que fue alto funcionario de su banco, lo tacha de ser un incapaz. Y dice, primero dice que Luque tenía todo el derecho a buscar otros, porque además siempre se contradicen, ¿no? Entonces, en una entrevista dice que Luque tenía todo el derecho a buscar otros espacios y por eso renunció. Y que un mes después, en otra entrevista, dice que le votó por incapaz. Entonces, esa sí es responsabilidad del presidente de la República, responder por un funcionario al que considera incapaz o al que considera que no era un funcionario que estaba haciendo bien su labor. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad. O sea, primero, ¿por qué lo nombra si lo conoce? O sea, ¿conoce de la incapacidad del señor Luque o de qué no fue capaz Luque? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? O sea, que como que queda en el aire. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual en un momento dice el presidente que Luque renunció y se fue porque ya estaba cansadito del cargo, y en otra entrevista dice que lo votó por incapaz? Igual que el general Ponce, ¿no es cierto? Es decir, esas son las dudas que uno tiene. El presidente de la República llega de un viaje, me parece que a Estados Unidos, hace una cadena nacional innecesaria, además, donde se lo hizo, ¿no es cierto?, tratando de dar de esa imagen de lo preocupado que estaba en la pista de la base aérea, en la pista del aeropuerto, básicamente, donde dice que básicamente le despide al general Ponce, y resulta que el general Ponce 5 meses después sigue ahí, pero el general Ponce está relacionado con el archivo del caso León de Troya. Entonces todo esto genera sospechas. Eso es lo que el país necesita explicaciones. ¿Qué fue lo que motivó al presidente de la República para recular sobre una decisión y una orden que había dado? No solamente es el poder, no solamente es el ejercicio del poder y el que no se cumpla, que la palabra del presidente finalmente no valga nada. Es decir, el presidente pide la destitución de un oficial de la policía y resulta que el oficial de la policía sigue ahí. Pero, insisto, 5 meses después, resulta que ese oficial de la policía tiene directa relación con el archivo de un caso en el que está involucrado un familiar cercano del presidente de la República, tal vez del tipo más cercano al presidente de la República, su mentor. Claro. Entonces, o sea, vamos ahí, o sea, necesitamos más explicaciones, ¿no? Defender ahora el gran discurso, defendamos la estabilidad democrática, pero ¿qué estabilidad estamos hablando? O sea, la de la balacera ayer en el Triunfo, la de la vendetta entre mafias. En serio, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Esto es más o menos como mantengámosle a un enfermo terminal de cáncer, a un enfermo de cáncer, mantengámosle con placebos para que quede ahí diletante, ¿no es cierto? Y no atendamos la enfermedad porque puede ser que se agrave. No, o sea, en serio, la estabilidad que quieren los ecuatorianos es otra. Quieren empleo, quieren poder salir a las calles con tranquilidad, quieren la gente que tiene negocios, ¿no es cierto? Tanto que hablan del emprendimiento y de facilitar la actividad privada. La gente que tiene negocios quiere poder trabajar tranquilamente sin tener que pagar. Omar, se nos terminó el tiempo y le comprometemos para que nos acompañe en una próxima oportunidad cuando la segunda entrevista no se extienda demasiado. Mandamos un abrazo y gracias por haber aceptado la invitación. Un fuerte abrazo, Alexis. Yesenia, buen día. Lo mismo, buen fin de semana. Muy amable. Sí. Igualmente, muchas gracias, Omar Simón, expresidente del CNE, que ha estado con nosotros.